Cuando el diezmo sostiene soberbia humana, el cielo reprende. Dios nunca bendecirá una obra donde el altar se convierte en negocio. El principio espiritual es simple. El diezmo sostiene lo santo, no lo mundano. La provisión divina sigue al propósito espiritual. Donde hay altar vivo, hay provisión. Donde hay corrupción, hay juicio. El diezmo no engrandece a hombres, sino que sostiene la obra de Dios, alimenta la visión y mantiene el fuego espiritual encendido. Por eso, cuando entendemos su propósito divino, la discusión se termina. No diezmo por presión ni vigilancia, sino porque la obra de mi Dios es santa. Un creyente maduro no pregunta, ¿tengo que diezmar?, sino, ¿cómo honro más a mi rey? Mi diezmo no financia ambición humana. Mi diezmo honra el reino eterno. Número 3. El diezmo en el nuevo pacto, de obligación legal a honra por revelación y señorío. El nuevo pacto no reduce el estándar espiritual, lo eleva, no rebaja la entrega, la perfecciona. Cristo no construyó una iglesia menos generosa que Israel, sino una iglesia gobernada por una gracia más alta y una obediencia más profunda. Bajo la ley se obedecía porque se debía, bajo la gracia se obedece porque se ama. Dios no busca manos que entregan por imposición, busca corazones que se rinden por convicción. En la ley, el diezmo era estructura. En Cristo, el diezmo es señal de gobierno, señal de consagración, señal de dominio del reino en nuestra economía y prioridades. El diezmo no desaparece en el Evangelio. El diezmo es absorbido por una entrega superior. No se diluye, se consagra, no se obliga, se honra. Cristo confrontó a quienes daban sin amor y obedecían sin justicia. Su crítica nunca fue contra el diezmo como principio, sino contra el corazón altivo que lo practicaba sin misericordia ni verdad. Mateo capítulo 23, verso 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Jesús separa dos planos. Lo esencial es justicia, misericordia y fe. Lo visible debe reflejar lo invisible. El diezmo no es fin. Esa expresión no es meta, es señal de gobierno espiritual. No se abandona, se purifica. La enseñanza de Cristo establece una línea doctrinal. El problema no es diezmadores. El problema son diezmadores sin corazón transformado. Jesús no destruye el principio. Lo santifica en la conciencia del creyente. Muchos argumentan libertad para no diezmar, pero desconocen que la iglesia primitiva nunca vio la gracia como permiso para dar menos. Donde la ley establecía el diezmo mínimo, la iglesia vivió entrega total de vida y bienes cuando el Espíritu así lo guiaba. En Hechos capítulo 4, versos 32 al 35, se muestra una fe tan elevada que el diezmo no era un límite, sino el punto de partida para una generosidad movida por fuego celestial y amor. La gracia no debilita el dar. La gracia quita el egoísmo que impide dar. La ley enseñó proporción. La gracia enseña consagración. Un creyente bajo gracia no calcula lo mínimo necesario para obedecer. Calcula cuánto necesita rendir para agradar al Rey. Pablo enseña a gentiles convertidos, no bajo tradición judía, sino bajo revelación, que el sostén de la obra espiritual sigue siendo mandato divino. Leamos 1 Corintios capítulo 9, versos 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Observe el orden. No es sugerencia, no es idea pastoral, es orden del Señor. La economía del reino sigue siendo una economía de fe, dependencia y honra. El ministerio espiritual no es adorno en la iglesia, es columna y fundamento de la verdad. Las manos levantadas en intercesión sostienen batallas invisibles. Los maestros del Evangelio edifican almas. Los pastores velan por eternidades. El diezmo no compra su servicio. Reconoce la dignidad de su sacrificio. Bajo la ley, los levitas vivían del altar por mandamiento. Bajo la gracia,
Los ministros viven del Evangelio por orden del Señor. Es continuidad espiritual, no imposición legal. El diezmo en Cristo ya no pertenece a la categoría de obligación ritual. Ahora pertenece a la categoría de consagración espiritual. No es impuesto, es honra. No es requisito mecánico. Es fruto de señorío. Cristo no exige números. Cristo demanda corazones gobernados por Él. Leamos 2 de Corintios capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo establece 3 fundamentos de dar bajo gracia. Primero, dar con intención espiritual y decisión consciente. El creyente da porque ha decidido en su corazón honrar a Dios, no por impulso ni presión. Segundo, dar con gozo y no con coacción. Dios ama al dador alegre. El gozo al dar demuestra confianza en que Él es nuestra fuente. Tercero, dar para manifestar la gloria de Dios. Nuestras ofrendas suplen necesidades y producen gratitud a Dios. Así, el dar bajo gracia se convierte en un acto de adoración y fe, no en una carga, por lo cual la ofrenda no cancela el diezmo. Define la actitud del corazón. Dios no quiere resentimiento disfrazado de obediencia. Dios quiere amor manifestado en entrega. Ahora bien, la teología del reino comienza en este reconocimiento. Lo primero consagrado define quién gobierna lo demás. En la Biblia, lo primero siempre es santo. Lo primero consagrado ordena el resto. Lo primero entregado vincula el alma al Creador, no a la creación. Si Dios gobierna, lo primero es de Él. Si el yo gobierna, lo primero se queda en casa. El diezmo bajo gracia es declaración de identidad espiritual. Es testimonio público de ciudadanía en el reino. Es acto visible de una fe invisible. No damos para obtener favor. Damos porque ya fuimos favorecidos. El diezmo bajo gracia no es llave para abrir el cielo. Es respuesta a que el cielo ya se abrió en Cristo. Por lo tanto, el diezmo no muere en Cristo. Se purifica en Cristo. Pasa de ser ley a ser vida. De ser obligación a honor, de ser mandato externo a convicción interna. El creyente transformado no retiene lo primero, lo consagra. No pregunta cuánto tiene que dar, decide cuánto merece su rey. El diezmo bajo gracia no es transacción, es adoración. No es cálculo, es sumisión. No es carga, es privilegio. No es exigencia, es identidad de reino. Quien entiende la gracia no usa la libertad para retener. Usa la libertad para rendirse más profundamente. En Cristo, el diezmo deja de ser tema de dinero y se convierte en declaración espiritual. Mi Señor gobierna mi vida, mi casa y mi provisión. Ahora bien, antes de concluir queremos dar las siguientes consideraciones. El diezmo es santo, pero lo santo puede ser profanado cuando el corazón humano lo contamina. Lo que comenzó como adoración en Abraham y pacto en Jacob, hoy en muchos casos se ha convertido en negocio, rutina o manipulación. El acto que debía honrar a Dios ahora en ocasiones honra al hombre. Por eso, el Espíritu Santo está llamando a su iglesia a discernir entre el diezmo que nace de la fe y el que nace del interés, entre la administración que edifica el reino y la que lo corrompe. Muchos creyentes diezman, pero lo hacen por las razones equivocadas. Diezman buscando riquezas y no obediencia. Entregan esperando retorno inmediato, como si Dios fuera un banco espiritual que paga intereses. Pero el diezmo no se entrega por ambición, se entrega por gratitud. La bendición no es resultado de negociar con Dios, sino de vivir bajo su gobierno. Quien da por interés pierde el valor espiritual de su ofrenda, porque el cielo no recibe transacciones, recibe corazones rendidos. Otros diezman por costumbre y no por revelación. Han convertido el acto santo en rutina automática. Separan una cantidad sin orar, sin consagrar, sin reconocer al dueño de todo. Cumplen con el número, pero no con el propósito. Y lo que se da sin adoración se vuelve simple hábito religioso. Dios no necesita cuentas exactas, necesita corazones encendidos. Cada diezmo debería ser una declaración espiritual. Tú, Señor, eres mi proveedor y mi fuente. Sin esa conciencia, el acto pierde su poder. Hay quienes diezman mientras viven en desobediencia moral,
creyendo que el dinero suplirá su falta de santidad. Diezman, pero caminan en pecado. Ofrendan, pero viven en rebelión. Piensan que su ofrenda puede comprar favor divino, pero Dios no puede ser sobornado. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor. El dinero nunca ha limpiado el corazón, solo la sangre de Cristo puede hacerlo.